la configuración para indicar si el repositorio es privado o es público. Para las empresas, por lo general, el repositorio es privado. Agregamos indicamos si queremos agregar el archivo README o no, si queremos agregar un segundo archivo que se llama gitignore o no. Y por último, si queremos agregar un archivo de licencia. Esas son las opciones que podemos establecer cuando estamos creando un repositorio. En este caso, no voy a continuar con el proceso porque ya previamente había creado un repositorio. Simplemente quería como refrescar el proceso de crear nuestro repositorio, ¿vale? Entre los repositorios que creé un repositorio público, que en este caso se está llamando Demo 1, ¿verdad? Y es el que vamos a utilizar para las demostraciones a continuación. Si yo le voy a dar aquí a mi repositorio y cuando nosotros estamos dentro de un repositorio, observen que cambia la ventana, ¿vale? En esta ventana tenemos diferentes pestañas en la parte superior, ¿vale? Que estas secciones, en la primera pestaña que vemos es la sección de código, donde vamos a poder ver todo el código de nuestra aplicación. En este caso, nuestra aplicación, perdón, nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene una rama principal main, ¿verdad? Esa rama principal main tiene dos archivos, gitignore y license, ¿vale? Sí. Ah, ok, déjeme reducir. ¿Ahora se ve mejor? A ver, déjeme ver acá un momento. Ah, sí, estoy viendo. Deme un segundo. No, esto no lo está arreglando. ¿Por qué se ve así? Mm, qué raro. Buenas tardes, ¿qué tal? Mm, a ver si lo muevo. ¿Así se ve mejor? Ok, perfecto. Sí, creo que vamos a ponerlo así. Es raro. Sí, estoy viendo la reproducción y veo que se está cortando. Me parece que estuviese tomando solamente esta pequeña parte de la pantalla. Y lo que voy a hacer es que después cuando estemos en receso, voy a revisar a ver por qué no se ve la pantalla completa. Vale. Este, entonces, pregunta, ¿quieren que repasemos la creación del repositorio nuevamente? ¿O si se veía esa parte? Ok, parece que están diciendo que no hace falta. Ok, perfecto. Vale, entonces vamos a iniciar a partir de aquí. Aquí ya nos encontramos en un repositorio, el repositorio Demo 1, ¿vale? Y cuando entramos en un repositorio en GitHub, vamos a ver un conjunto de pestañas. Dentro de esas pestañas tenemos la posibilidad de ver la de código, ¿verdad? Donde vamos a ver la estructura del repositorio con las carpetas o archivos. En este caso, el repositorio tiene seleccionado la rama main y tiene el archivo gitignore y el archivo license creado. ¿Ok? De hecho, si yo le doy acá en donde está la rama main, observen que yo puedo cambiar de rama si así lo quiero. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la otra rama. Rama develop y rama main. Ok. Adicionalmente a esto, la siguiente pestaña que podemos crear, o la siguiente pestaña que podemos ver es la ventana de issues. Ok. Esta ventana la utilizan más que todos los equipos para crear lo que son historias. No, no, Marcelo. No hemos visto merge. Eso lo vamos a ver ahora. No te preocupes, eso lo tenemos ahí en cuenta. Entonces, tenemos estos issues. Es básicamente la forma como nosotros podemos declarar una historia de usuario o eh, un car. Es el término que se le da a un car, history en inglés. Entonces, se me fue. Ah, ya recuerdo que vamos.
vamos a comenzar a utilizar un poquito de inteligencia artificial, no para hacer código, pero sí podemos utilizarlo para hacer otras cosas. Entonces, vamos a entrar un momento a ChatGPT y vamos a pedirles, crea una historia de usuario para crear un archivo README para un repositorio en GitHub. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nos crea la historia. Podemos tomar lo que queramos de esto. Vamos a ver si vamos a copiar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que vean un poco de repente cómo funciona, cómo sería el proceso completo. Voy a pegar esto acá. Esto es lo mismo que haría Jira, por ejemplo. ¿Ok? Eh, Jira es un sistema de gestión de proyectos bajo metodologías ágiles, se podríamos decirlo de esta manera, y se adapta bastante a lo que es la metodología Scrum. Y dentro de esa metodología tenemos la posibilidad entonces de definir nuestras tareas. Las tareas por lo general se definen así, de esta manera, como un card. Yo le digo crear, ¿vale? Y aquí tenemos este card. Cuando yo tengo este card, yo puedo asignar ese card a alguien, en este caso me lo puedo asignar a mí mismo. Y adicionalmente, de ser necesario, puedo agregar comentarios sobre este card, como preguntas aclaratorias, eh, agregar inclusive screen de pantallas de cómo queda la aplicación. Eso va a depender un poco también de la empresa al momento de solicitarla, ¿vale? Entonces, esta es la historia de usuario. Si nos vamos nuevamente a Issues, aquí tenemos la historia, ¿sí? Y vamos a ver si aquí tenemos la posibilidad de establecer algún estatus. Tenemos el tipo, proyecto. El tipo es bien interesante. Opciones que nos aparecen tres. Si va a ser una tarea, si va a ser un bug. Un bug es básicamente una tarea para resolver un error. Un feature es para agregar una nueva funcionalidad. Y una tarea puede ser parte de un feature o inclusive, en algunos casos, hasta parte de un bug. Pero por lo general, la tarea es una subactividad de un feature. Entonces, vamos a definir este como una tarea. ¿Ok? Si tenemos definido proyectos, podemos indicar el proyecto acá. No tenemos definido proyectos. El milestone o el objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar agrupando tareas, ¿vale? Para lograr un milestone o un objetivo dentro de una planificación de proyectos. De tal manera de decir, yo quiero que como objetivo tengamos listos uno, dos o tres funcionalidades. ¿Vale? Estas son etiquetas como para darle cierta relación. Las etiquetas, por lo menos lo he visto a empresas utilizarlo para indicar para qué sprint se van a ejecutar, qué equipo va a ser responsable de ejecutarlo, en qué entorno se presentó, si es un bug, en qué entorno se presentó el bug. Ese tipo de cosas. Ya ahí eh, depende de lo que ustedes quieran manejar. ¿Vale? Entonces, esto es básicamente un issue. ¿Y cómo trabaja uno como desarrollador? Uno trabaja en base a un listado de issues o de historias de usuario, que estas historias de usuario, ese listado de historias de usuario se conoce como backlog, ¿ok? Que es, digamos, el conjunto de tareas que tenemos que completar para completar, en todo caso, nuestro proyecto. Bueno, es un poquito, no vamos a andar mucho sobre esto, pero quería mostrarles cómo funciona este proceso. Posterior a este tenemos el tema de pull request, ¿vale? Y aquí vamos a, en esta ventana, en esta pestaña, es donde nosotros creamos la solicitud de revisión, ¿vale? En esa solicitud de revisión, yo voy a asignar a uno o más líderes, o inclusive el administrador de GitHub puede configurar por defecto las personas que van a ser asignados como revisores de un pull request
y ellos pueden o aprobar el pull request o pueden dejar comentarios. Y estos comentarios tienen como objetivo el tratar de eh, solicitar modificaciones o ajustes al código, ya sea para adaptarlo a los requerimientos o para adaptarlo a las reglas o a las mejores prácticas de desarrollo de software que tenga la empresa. Por ahora, solamente nos vamos a enfocar en esos dos. Hay otra cosa interesante que les quiero mostrar acá en GitHub y es la posibilidad de ver, creo que es el perfil, sí, correcto. Acá el perfil. Y en el perfil, señores, ustedes van a poder ver un historial de cuántos commits o cuántas contribuciones ustedes han hecho dentro de GitHub, ¿vale? Entonces es una guía muy útil para que ustedes puedan ver qué tan efectivos son en el tiempo al momento de estar trabajando en proyectos con GitHub, ¿no? Es algo que yo utilizo bastante, me sirve de guía, entonces quería mostrárselos. Perfecto. Ya que estamos aquí, entonces vamos a abrir nuestro terminal. Y lo tenemos. Vamos a hacer esto. Ok. Nosotros habíamos creado una carpeta code donde íbamos a tener todo nuestro código. Ok. Y teníamos una carpeta demo 1. Vamos a listar lo que tenemos en demo 1. Perfecto. En la carpeta demo 1 solamente tenemos los dos archivos, el gitignore y el license. ¿Alguien recuerda para qué sirve el gitignore? Para no subir. Exacto. Ajá, sí. Sí se escucha. Correcto. Excelente. Muchas gracias, Marcelo, por la intervención. Efectivamente. Entonces, todo lo que nosotros queremos evitar o que queremos que no se suba a GitHub, lo colocamos en el GitHub. ¿Ok? Normalmente, ¿qué colocamos allí? Por lo general, lo que es, son carpetas que se generan dinámicas como resultado de compilación de código. Se colocan en el gitignore porque como son archivos generados dinámicamente, no necesitamos almacenarlos, ¿vale? Porque son el resultado de una compilación. Entonces, todo lo que sea resultado de una compilación, incluyendo compilación entre comillas, para el caso de TypeScript, todo ese código generado por herramientas automatizadas no se incluye dentro del repositorio Git. El Node Modules es otra carpeta, pero no vamos a adelantarnos porque todavía no hemos llegado todavía allí. Eso lo vamos a ver con Angular, ¿ok? Ahora, les voy a mostrar un comando que pueden utilizar a nivel de línea de comando para abrir Visual Studio Code. En Visual Studio Code, si ustedes están en consola y ustedes quieren abrir Visual Studio Code, ustedes pueden ejecutar el comando code. ¿Ok? Como pudieron ver, eso nos abrió la ventana de Visual Studio Code. Ahora, vamos un poquito más allá. Observen que no solamente me abrió el Visual Studio Code, sino que me abrió el Visual Studio Code en la carpeta que tenía seleccionada en la línea de comandos. Es decir, estoy en Code Demo 1 y la apertura es en la carpeta Demo 1. ¿Ok? Y aquí podemos ver los dos archivos. Si le damos clic, esto es la parte del Explorer, nosotros podemos ver los archivos que se están creando. ¿Vale? Y aquí tenemos el archivo de licencia, que es un archivo de texto simplemente. Adicionalmente, aquí en Visual Studio Code tenemos la posibilidad de poder ver la rama en la que nos conseguimos. Aquí en la esquina inferior izquierda, vemos en qué rama
estamos trabajando actualmente, ¿vale? Vale, entonces, aquí en el explorador, por ahora nos vamos a centrar en el explorador, vamos a crear nuestro archivo readme.md, ¿ok? Eh, entonces, nuestro archivo README, de hecho, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, he visto que el README se escribe todo en mayúscula. No sé si usted tenga alguna implicación o algún problema de integración con GitHub. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para crear archivos, aquí al lado de la carpeta tenemos este icono que dice New File, nuevo archivo. Le damos clic, nos aparece el archivo abajo y simplemente lo que tenemos que hacer es darle un nombre. Podemos renombrarlo dándole clic derecho y haciendo clic en la tecla Rename o presionando la tecla función F2. ¿Ok? Cualquiera de los mecanismos que podemos utilizar, cualquiera de los mecanismos es válido para renombrar el archivo. Vale. Si le damos clic al archivo, nos abre otra pestaña. Esta es la sección de edición. Y en esta sección de edición, nosotros podemos ver que tenemos la ventana de inicio, que la voy a cerrar. El último archivo que tenía, license, y el archivo RIP. Yo puedo tener tantos archivos como yo quiera abiertos. Observen que cuando yo le doy clic a license y después hago switch a git ignore, se cierra uno y abre el otro, ¿vale? Pero también observen algo en particular. Nos aparece el nombre del archivo como en itálica o en cursiva. No, cursiva no. Creo que es itálica el término. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros veamos esto, esto quiere decir que ese archivo se va a poder abrir o cerrar cuando abramos otro. Si yo quiero mantener este archivo abierto de manera permanente, lo que tengo que hacer es darle doble clic a la pestaña y observen cómo cambia el tipo de letra. Observen que entonces ahora puedo tener hasta 3 o más n cantidad de archivos puedo tener aquí abiertos. Pero cada vez que ustedes vean esto, los caracteres inclinados, lo que creo que es itálica, si mal no me equivoco, no recuerdo en este momento. Cursiva. Ah, gracias, Valentina. Si lo colocas en cursiva, gracias, Valentina. Si lo ves en cursiva, quiere decir que ese archivo se puede cerrar cuando abras otro. ¿Ok? Entonces, la forma sencilla, doble clic, listo. Ya queda allí como permanente, ¿vale? A menos que nosotros lo cerremos. Ok, ahora, ¿qué es este archivo README? Este archivo README es un archivo que tiene información del proyecto, ¿vale? Y la información que tiene el proyecto es básicamente una introducción a lo que tiene este repositorio. Puede tener reglas de cómo configurar el proyecto, porque hay proyectos que requieren, digamos, que el proceso de configuración para poder comenzar a ejecutarlo localmente o poder trabajar localmente no es sencillo. Entonces, hay proyectos que su configuración requiere un conjunto de pasos, se puede colocar aquí, o inclusive se puede establecer algunas explicación de cómo está estructurado el proyecto también. ¿Ok? Entonces, eso en líneas generales es el archivo README. El archivo README por lo general está en la carpeta root o la carpeta principal del proyecto que estemos trabajando. En este caso, justamente en la carpeta raíz del repositorio. Y este archivo se escribe con el lenguaje Markdown. El lenguaje Markdown es un lenguaje simplificado que permite simplemente formatear un texto o darle un formato sencillo que pueda ser visualizado en formato HTML. ¿Vale? Entonces, si nos vamos acá, déjenme mostrarles una página interesante que podemos utilizar de referencia. Creo que es esta. Sí, correcto. Se las voy a compartir por el chat para que la tengan. Eh, esta es una guía. Primero, la sintaxis de Markdown es muy sencilla, ¿vale? No es algo extremadamente extenso, es algo muy, muy simple.
Y básicamente todo lo que está en esta página eh, tiene lo necesario para que ustedes puedan visualizar lo que está en marcado. Por ejemplo, el numeral. Tenemos numeral 1, numeral 2 y hasta numeral 6. Representan las etiquetas HTML de encabezado. ¿Ok? Y eso lo que hace es colocarnos diferentes encabezados con diferentes tamaños de letra. ¿Ok? Donde un solo numeral es la letra de mayor tamaño y 6 numerales es la letra de menor tamaño. Por ejemplo, si yo quiero establecer algo como esta es una guía para comandos Git. ¿Ok? Guardamos. Si yo quiero visualizar esto, yo voy a hacer Control Shift V y observen que aquí me muestra un preview. Esto sería la forma como se ve el Markdown de este documento. ¿Qué pasa si yo a este documento le agrego un numeral? Guardamos. Ahora sí. Observen, cambió el, el tamaño de la letra. Esta es una guía para el comando Git en mayúsculas, negrillas. Esto es lo que sería título 1. ¿Y cómo se logra? Colocando el numeral, espacio y el texto que queremos colocar, que es lo mismo que tenemos en nuestra página. ¿Ok? Si queremos utilizar un subtítulo, guardamos. Aquí tenemos cómo va cambiando. Y así podemos ir jugando con esto. Si queremos, por ejemplo, establecer Em, vámonos a la página de Markdown. Si queremos establecer negrillas o cursivas, podemos utilizar asterisco, un asterisco para negrillas y, perdón, doble asterisco para negrillas y un asterisco para cursiva. Veamos entonces. Ok, observen que nos aparece el texto y que nos aparece en negrilla. Ok. Si utilizamos uno solo, aquí nos aparece en cursiva. Si queremos establecer un listado de elementos, observen cómo simplemente con el guión podemos establecer viñetas. ¿Ok? Bueno, y así pueden simplemente revisar las diferentes instrucciones, ¿vale? Y van a poder visualizar, van a poder mostrar o formatear información de diferentes maneras. Uno muy útil es, por ejemplo, el uso del símbolo apóstrofe o comilla, como sería en nuestro idioma. Esta que tenemos aquí. Guardamos y observen cómo se visualiza el comando. ¿Ok? Normalmente este que tenemos acá es para hacerlo en una sola línea, pero también tenemos la posibilidad de manejarlo bloque de código. Bueno, ¿ok? Aquí lo vemos. Este es inline y si queremos hacerlo en bloque de código, veamos cómo quedaría.
Observen cómo se visualiza. Entonces, en líneas generales, el Markdown es eh, un lenguaje que podemos utilizar, por ejemplo, de hecho es una forma rápida en algunos blogs para generar contenido y darle formato rápido de una manera sencilla. ¿Ok? Y hay componentes de terceros también que generan esto automáticamente. Por ejemplo, hay editores de texto que podemos agregarlo a nuestra página web y estos editores pueden generar como salida Markdown. ¿Ok? También lo podrían hacer en HTML, pero la diferencia es que Markdown, como pueden ver, es mucho más sencillo. El formato HTML sería, el resultado sería un archivo de mayor tamaño y con mayor cantidad de caracteres. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja del comando Markdown y es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es simplemente agregando un archivo. ¿Sí? Si yo ahora me voy a mi terminal, vemos que el archivo README, ¿ok? Fue modificado, en este caso fue creado y modificado y no se ha almacenado. Entonces, ¿cuál es el proceso ahora? Como yo quiero llevar a cabo, imaginemos que, vamos a volver, entonces, no imaginemos, vamos a volver aquí a GitHub. En GitHub hicimos lo siguiente, creamos un issue, ¿vale? En el cual vamos a trabajar, que es crear el archivo README, que es lo que acabamos de hacer en este momento, ¿vale? Y queremos hacer ese cambio e incorporarlo en nuestro repositorio, ¿vale? Nosotros nos encontramos actualmente en la rama de Velo. ¿Qué debemos hacer en este punto? En este punto debemos crear una nueva rama a partir de la rama de Velo, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando el comando git checkout-b. Déjenme hacerle zoom porque creo que para que se vea mejor el comando. Git checkout-b y aquí podemos indicar el nombre de nuestra rama. Mi recomendación, chicos, acostumbrémonos a utilizar terminología en inglés porque muchas de las empresas trabajan de esa manera, ¿ok? ¿Vale? Como les comenté anteriormente, no, los nombres de las ramas son case sensitive, ¿ok? ¿Qué quiere decir case sensitive? Case sensitive quiere decir que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces estamos creando el archivo create, la rama create readme file, utilizando guiones. Las ramas pueden tener espacios. Sí, lo he visto, no lo he visto en GitHub, pero sí lo he visto en Azure DevOps. Aquí no sé si tiene alguna restricción, pero ¿cuál es el problema de crear un archivo, una rama con espacios? Em, que puede ser problemático su uso. Entonces se recomienda que el nombre de la rama sea continuo, no debe tener espacios. Sí puede tener guiones, como en este caso, ¿vale? Adicionalmente a esto, nosotros podríamos agregarles, utilizar el carácter slash cuando estamos indicando el nombre de la rama. Ese slash puede representar como una especie de carpeta, ¿vale? Una forma de organizar nuestras ramas. Por ejemplo, yo podría definir una rama fit, que es para definir features, slash, el nombre de la rama que estamos creando. Entonces, ahora vamos a crear nuestra rama. ¿Qué pasó? En este punto, observen que estábamos en la rama README y en la rama README nosotros habíamos hecho cambios. Habíamos agarrado el archivo README, lo habíamos creado y le habíamos hecho modificaciones. Pero yo ahora en este punto he hecho un switch a través del comando git checkout b, indicando el nombre de la rama, se crea una nueva rama, pero todos los cambios que estaban en develop lo trajimos acá. Si hacemos git status, observen que ahí se encuentra el archivo README. Posterior a eso, ya cuando estoy seguro que esos son los cambios que quiero realizar, vamos a hacer un git commit-m. ¿Ok?
El git commit, recuerden que es el que se encarga de guardar los cambios en nuestra rama. A ver, hace falta algo antes de ejecutar el git commit. ¿Qué será? ¿Alguien lo recuerda? Correcto, Jorge. Nos hace falta el comando git add. Si no, recuerden que cuando yo hago una modificación, ¿verdad? De un archivo, así esté almacenado, así está almacenado en Git, ¿verdad? Y yo lo modifico, que me aparece así en rojo. Ese rojo significa que se encuentra en lo que se llama en la carpeta de trabajo, ¿sí? Y que debemos, y que mientras esté en esa carpeta, así esté modificado, no se va a guardar en Git cuando yo le haga un commit. Yo tengo que específicamente indicar que ese archivo lo voy a mover a la sección de staging. ¿Qué es staging? Staging es la sección donde voy a colocar todo lo que se va a almacenar cuando yo haga el siguiente commit. Entonces, hago el git add y tenemos dos formas del git add. Git add indicando punto para que sea todo lo que esté actualmente con cambios, o el git add especificando los archivos que quiero. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a utilizar el específico para indicar que quiero agregar el archivo readme. Volvemos a hacer git status, verificamos. Ok, sí, ahora tenemos un archivo que está listo para incluirse en la rama cuando hagamos el git commit. Y ahora sí podemos hacer el git commit. Git commit-m, crear archivo readme. Perfecto. Ya esto nos indica que efectivamente para esta rama se ha hecho un commit. Ahora, importante, este commit que hicimos es un commit local, es decir, el cambio que hicimos ya se almacenó en Git, pero en nuestra base de datos local. No se encuentra en la nube aún. Y el objetivo de nosotros es almacenarlo en la nube para tener mayor seguridad o mayor protección del trabajo que hemos realizado. ¿Ok? Si, no, si se daña la computadora, si se daña el disco, X cosa pasa con la computadora, em, estamos tranquilos porque, bueno, además de la preocupación de que se dañó la computadora, pero por lo menos sabemos que el trabajo o lo que estábamos realizando se encuentra de manera segura. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer esto a través del comando git push, ¿vale? Exactamente, Marcelo. Vamos a utilizar el git push y vamos a agregar el comando u, luego origin y por último el nombre de nuestra rama, que la rama es fit create readme file. ¿Ok? Entonces, este comando, cuando lo vayamos a ejecutar, lo que va a hacer es que va a agarrar la rama y la va a subir al repositorio que se encuentra en la nube, que en este caso es GitHub. ¿Ok? El comando git push se puede ejecutar sin la instrucción "-u", ¿vale? Pero la opción "-u" lo que hace es relacionar, ¿vale? La rama con el repositorio remoto. ¿Y qué ventajas nos da eso? Que cuando posteriormente queramos hacer un git push, no solamente tengamos que utilizar git push y eso es todo, ¿ok? Pero la primera vez cuando tenemos una rama nueva, "-u". Entonces, antes de hacer de darle enter a este comando, quiero que verifiquemos que solamente tenemos dos ramas. Vamos a darle aquí, ver todas las ramas y observen que efectivamente tenemos main y devel. Le vamos a dar acá ahora enter. Ok, ¿qué sucede? Nosotros pudimos, me está apareciendo esta ventana. Me está apareciendo esta ventana porque como yo estoy haciendo cambios, eso, estoy escribiendo en el repositorio, me está pidiendo identificarme. Entonces me pide las credenciales de GitHub para poder llevar a cabo la autenticación.
¿sí? Observen que me permitió descargarlo. ¿Por qué me permitió descargarlo? Porque el repositorio es público. Pero si yo quiero hacer una modificación, tengo que autenticarme y adicionalmente el propietario del repositorio tuvo que haberme dado permisos. En este caso, como yo soy el propietario, es decir, yo fui quien lo creé, solamente necesito autenticarme. Entonces voy a completar el proceso de autenticación. Aquí que estamos usando. Ok. Vamos a agregar aquí el código de autenticación. Ok. Esta parte la ocultamos temporalmente. Y nos aparece esto. ¿Ok? Entonces, tenemos permiso de lectura y escritura, repositorios públicos y privados, y le vamos a decir aceptar. Ok, observen que mientras está haciendo el proceso de autenticación, el git push se ha completado. Ok, listo. Y esta ventana la podemos cerrar. Entonces ese es el proceso. Ojo, ese es el proceso si ustedes clonan el repositorio vía HTTPS. Cuando ustedes habilitan el clonado SSH, tienen que generar unos certificados en su computadora, ese certificado registrarlo en GitHub y ya no les va a pedir credenciales. ¿Ok? Me parece que es la manera más segura de hacer conexión con GitHub porque nunca les va a pedir credenciales. Solamente utilizando ese certificado. Perfecto. Vamos a refrescar aquí un momento para verificar que se ha creado nuestra nueva rama. Y aquí la tenemos. Fit Create README File. Efectivamente. Entonces, ¿cómo es el proceso? Siempre que vayamos a trabajar en algo nuevo, nos vamos a la rama vamos a poner aquí el proceso. Ir a la rama Develop, Development, y vamos a colocar aquí entre paréntesis. Se puede llamar Dev, Develop, puede llamarse Development, ¿ok? Puede tener diferentes nombres. O sea, no existe un estándar en el nombre de las ramas de trabajo. ¿Ok? Sabemos que por lo que hemos hablado hasta ahora tenemos dos ramas. Rama main y rama develop. ¿Ok? Esa es como mismo. Actualizar la rama. ¿Ok? Porque recuerden cómo vamos a la rama development. Git checkout. Ojo, esto solamente funciona si... es más, vamos a hacer el proceso completo. Vamos a cambiarle el nombre a este archivo. Ok, perfecto. Entonces, el primer paso es crear, clonar repositorio. Aquí estamos asumiendo que el repositorio ya está creado. ¿Ok? Clonar repositorio. Y si esto se hace con el comando git clone. ¿Ok? Y aquí la URL. Esta URL puede ser una URL SSH
o HTTPS. ¿Ok? Luego que clonamos el repositorio, nos dirigimos a la rama. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Cualquiera. ¿Y cómo vamos a la rama? Git checkout. ¿Ok? Adicionalmente, actualizar rama de velo. Siempre que vayan a comenzar estos pasos, digamos que este es una sola vez. ¿Sí? Por proyecto. Desde aquí en adelante, siempre es el proceso normal de cómo trabajamos en Git. Vamos a la rama develop, ¿vale? Actualizamos la rama develop, que la actualización de la rama develop se hace. Y aquí vamos a poner local, para indicar que estamos actualizando es la rama local. ¿Cómo se actualiza la rama? Comando git pull, ¿vale? De tal manera que eso permite que si otro desarrollador hizo commit en la rama develop, traernos esos cambios. Entonces, siempre mantenemos, acuérdense que una cosa es lo que está en GitHub y otra es lo que tenemos local. Recuerden que son dos copias exactas en un momento en el tiempo, pero cuando estas ramas van cambiando, ¿vale? Hay que hacer una sincronización entre ellas. En este caso, git pull para descargarnos los cambios que están remotamente a la rama local. Ok. Entonces tenemos allí el git pull. Luego de eso, creamos nuestra rama de trabajo, ¿ok? Que va a estar asociada con el card que nos están dando. Y el comando que utilizamos para crear eso es git checkout-b, nombre de la rama. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿verdad? Como venimos de la rama development, él va a crear una copia de la rama development y a partir de allí vamos a comenzar a trabajar. ¿Ok? Entonces, git checkout-b, nombre de la rama, es la rama que estamos creando. Luego que creamos la rama, ¿vale? Cada cambio que queramos almacenar va a requerir de dos comandos. Del comando git add, ¿ok? Que puede ser punto o git add nombre del archivo, ¿ok? Cualquiera de las dos formas. Y el otro comando es el git commit -m y entre comillas el comentario. Vamos visualizando y así iría quedando nuestro documento. ¿Ok? Realmente el que guarda es el git commit, pero lo que dice que guardar es el git add. Por eso se tienen que utilizar ambos. Una vez que quieras almacenar en la nube tu rama,
venimos y hacemos subir rama a la nube. Y aquí vamos a utilizar el comando git push. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas hasta ahora, chicos? Entonces, salvo el git clone, lo demás es algo que vamos a hacer de forma recurrente. Ok, ya yo hice git push. Terminé mi día de trabajo. Mañana continúa, ¿verdad? Inicio mi computadora. Todavía la computadora se va a conseguir en la rama donde la dejamos. En ese caso, ya solamente tenemos que hacer desde el paso guardar en adelante. O sea, guardamos cambios y subimos rama. Y así, ese proceso va a ser constante hasta que terminemos la funcionalidad. ¿Vale? Entonces, déjenme ver si estoy repitiendo algo. Perfecto. Entonces, este proceso de guardar y subir a la rama puede ocurrir una o más veces al día. Es lo recomendable. De esa manera evitan que si sucede algo con su computadora, se pierda trabajo. Entonces, lo mejor es simplemente hacemos commit y hacemos git push. Por lo menos uno diario. Por lo menos. Em, ¿Cómo vamos a hacer los commits? Es recomendable que ustedes hagan un esquema de trabajo de la tarea en la cual fue asignada, en la cual van a trabajar, y traten de hacer los commits en base a ese plan de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que aun cuando ustedes crean esas ramas son personales, son sus ramas. Por lo general, nadie más debería tocar esas ramas a menos que ustedes se vayan de vacaciones o estén enfermos o no puedan trabajar. En esos escenarios, un compañero toma la rama y continúa el trabajo con el objetivo de finalizarla y hacerle merge. Pero de resto, las ramas que ustedes crean son, y es más por un tema de, de no afectar el trabajo del compañero. Cuando tú creas una rama, esa rama es tuya, ¿vale? Entonces nadie va a acceder o nadie debería acceder a esa rama. Además que si alguien hace algo, eso queda registrado, ¿ok? Entonces, ustedes crean su rama, hacen todo el cambio y cuando ya todo esté listo, entonces ahí procedemos a hacer el pull request. ¿Acá? Ok. Ciertamente hice unos cambios al archivo que no he guardado. Vamos a guardarlo. Aquí sí podemos, vamos a verificar el git status solamente para estar seguro. Efectivamente, ve que el proceso es el mismo. Hice otra modificación del archivo, solamente hago el git add, hago el git commit, -m, cambio de contenido. Y ahora solamente git push. Listo. Observen que no tuve que indicar git push origin, nombre de la rama, no, git push y lo hizo automáticamente. Ok. Entonces ahora volvemos acá. Refrescamos. ¿Sí? Y observen que ahora dice que la última actualización fue justo ahora. Vamos a irnos acá al final, vamos a irnos al menú este kebab que está aquí y le vamos a dar New Pull Request. Perfecto, cuando vamos a crear el pull request, debemos indicar hacia qué rama. Aquí está nuestra rama, ¿hacia dónde? Debe ir a develop, ¿ok? Me sale main por defecto porque eso es una opción de configuración de GitHub. ¿Verdad? Para indicar qué rama quieren que se vea. Ya en otras empresas, cuando ustedes entren a proyectos que ya estén en ejecución, ya a ustedes debería aparecer en la rama directamente. Si no, pero siempre es recomendable, chicos, hacer la revisión. O sea, tenemos que estar claros sobre qué rama queremos hacer el merge.
¿vale? Le agregamos un título. Aquí podemos agregarle algún tipo de descripción. Muchas empresas ya tienen esto, tienen formatos para esto y lo único que uno hace es colocarlo. Observen que de hecho también aparece Markdown y Support. De tal manera que pueden utilizar Markdown para escribir cualquier descripción de el pull request. Le decimos crear pull request. Listo, eso es todo. Acabamos de crear nuestro pull request. Vamos a abrir esto un poquito más. Y cuando creamos el pull request, ¿verdad? Aquí nos indica que esta es la rama. Vamos a hacerle merge a develop. La descripción que colocamos puede aparecer acá. Y aquí nos va a aparecer uno o más validaciones. En este caso, este repositorio que dice no tiene ninguna validación de seguridad. Pero ¿qué validaciones se pueden hacer? Se pueden hacer validaciones de que el código compile, de que procesos de unit test se ejecuten antes para verificar que pasaron las pruebas unitarias, ¿vale? Todo eso se puede configurar en Git, pero ya eso entra dentro de la parte de DevOps, ¿vale? Y eso lo vamos a tocar, creo que eso es al final del curso. Entonces, al final del curso vamos a hablar un poquito acerca de cómo funciona este proceso de DevOps, si mal no me equivoco. Creo que es parte del contenido. Vale. Entonces, como este repositorio es súper sencillo, solamente verifica que no haya conflictos. No hay conflictos, entonces me dice qué podemos hacer. eh, eh, ¿Cómo es que se llama? Se me fue. Podemos hacer commit del pull request. Pero antes, yo puedo asignar esto a reviewers. ¿Ok? Personas que estén trabajando en la empresa, puedo asignárselos y ellos pueden revisar el código. ¿Dónde pueden revisar el código? Primero, ellos van a tener la posibilidad de ver los commits que hemos hecho. ¿Ven? Hicimos un commit inicial que fue crear archivo README y otro segundo commit que fue cambio de contenido. Aquí tenemos las validaciones que se hacen, que no tenemos ninguna configurada en el repositorio. Y acá, señores, podemos ver el archivo. Como esto es un archivo nuevo, todo lo que vamos a ver es en verde. Eso quiere decir que todo el contenido es nuevo. Y también este símbolo más nos indica que esto es un nuevo contenido. Si yo estoy revisando esto y quiero hacer un comentario, yo puedo darle aquí clic y puedo escribir el comentario. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo hacer acá y decir agregar un punto al final. ¿Vale? Le damos Start Review. De hecho, le vamos a dar Start y Finish. Solamente vamos a hacer uno solo. Y le vamos a decir que... solamente nos permite comentario. Le vamos a dar Submit Review. Cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Vean que al principio del pull request les va a aparecer el comentario. Y les va a indicar en qué línea deben agregar el comentario. ¿Ok? Entonces yo cuando veo esto, me voy a mi código, busco, agrego el punto, ¿cierto? Guardo, vamos nuevamente acá, git status, efectivamente tenemos el archivo y ahora vamos a hacerlo algo más sencillo. Simplemente flecha arriba para no tener que estar escribiendo a cada momento, git add punto, buscamos el git commit y hacemos por último nuestro git push. Listo. Vamos entonces ahora a GitHub, ¿verdad? Refrescamos y ahora vemos que hay un tercer commit. Y ese tercer commit es agregar punto. Observen que en los commits se les puede hacer clic. Si yo doy clic, observen que me está diciendo, esta línea fue removida por esta línea donde específicamente lo que se hizo fue agregarse el carácter punto.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que inclusive nosotros podemos ver qué cosas sucedieron, ¿ok? En los cambios. Vean que estaba todo este contenido y yo sé todo ese contenido lo removí por el contenido que está en verde. Lo que está en rojo es contenido del archivo removido. Y lo que está en verde es nuevo contenido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Por lo general, cuando uno pide un cambio a través de un review, una forma sencilla es simplemente irnos a la sección de commits, buscar el último commit, le damos clic y verificamos. Ah, sí, le agregó el punto. Ah, perfecto. Entonces podemos irnos a conversaciones y decirle resolver conversación. Chicos, indíquenme si voy muy rápido, si tienen dudas antes de hacer el merge, cualquier pregunta. Vamos a aprovechar este tiempo para aclarar dudas. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta o duda sobre todo lo que hemos visto hasta ahora, si de repente vieron algo muy rápido y quieren volverlo a ver, es el momento de hacerlo antes de que hagamos el git merge. Perdón, antes de que hagamos el merge. No. ¿Preguntas o dudas que tengan hasta los momentos? A la una. Creo que no veo ningún comentario. Entonces, asumo que no tenemos dudas por el momento, chicos. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora vamos a hacer el git merge. ¿Sí? ¿Qué hace este git merge? Este git merge lo que va a hacer es un commit a la rama develop. Pero antes de hacer el commit, quiero que visualicemos algo antes. Vámonos a la rama develop. Correcto. ¿Dónde es que se? Aquí creo que no. Ah, ok. Ya, eso es lo que quería ver. Disculpe, que no recordaba. Está acá, al lado del commit. Esta parte acá nos indica cuál fue el último commit realizado. Observen que aquí nos dice iniciar commit y quién lo hizo, que fue la persona que creó la rama, en este caso fui yo. Si nos vamos acá, aquí vamos a ver todos los commits que se han realizado en la rama. Esto era lo que quería ver. Lo que quería confirmar con ustedes era que teníamos un solo commit en la rama de Velo antes de hacer el git merge, porque después volvemos aquí y así vemos entonces qué sucedió con esto. Perfecto. Nos vamos ahora al pull request y ahora sí vamos a hacerle el merge. Cuando hacemos el merge, hay tres maneras. Uno, que es el más sencillo, que es la opción que está seleccionada, que es crear el merge. Si yo creo este merge que está aquí, lo que va a suceder es que estos commits que están acá se van a agregar al historial del commit de Develo. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga el commit, Develo va a tener entonces 4 commits. La segunda opción, que se conoce como squash, lo que hace es que esos tres commits de esta rama los comprime en uno solo. Pero no, el término no es comprimir. Lo que hace es crear un solo commit y en ese commit incluye los cambios de los tres. ¿Por qué se hace eso normalmente? Para mantener lo más limpia posible las ramas de develop y main. Porque imagínense ustedes que ustedes están trabajando en un feature y ustedes tienen 17 commits. ¿Vale? Y esos 17 commits son el historial del trabajo que ustedes tienen.
pero tal vez no es necesario tener ese historial en la rama develop. Entonces, por lo general, las empresas piden hacer el squash y el merge. ¿Ok? Por eso dice aquí, los tres commits van a ser combinados. Y el último es el rebase. El rebase sí es un proceso más complejo que lo que hace es como cambiar el historial y hacerlo como más lineal. ¿Vale? Por ahora no vamos a tocar ese rebase. Vamos a irnos con el squash. El squash lo que va a hacer es combinarlos en uno solo. Entonces seleccionamos squash and merge. Decimos confirm. Y observen que aquí nos ha dicho, efectivamente, se ha podido hacer merge y se ha podido cerrar el pull request. Es decir, ya este pull request está marcado como completado. Cuando vemos este merge aquí, quiere decir que el pull request fue completado. ¿Sí? Y adicionalmente, la rama de trabajo se mantiene, no se pierde. Si queremos borrarla, podemos borrarla por aquí. Si no, si decido no borrarla e irme al código, observen que seguimos teniendo nuestras tres ramas. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? El punto de esta rama nos dice que tiene un pull request y que ese pull request fue hecho merge. ¿Vale? Si yo considero que no necesito esta rama, lo podemos borrar. ¿Ok? No hay ningún problema. Ahora, si yo me voy aquí a Develop y me voy a Commits, observen que me dice, hay dos commits. Y el último commit fue crear documento README. Si yo abro esto acá, vean que hay solamente dos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hice squash y merge. Si yo no hago eso, lo que sucede es que se agregarían todos los commits que yo tenía en mi rama, se agregarían al historial. ¿Vale? Pero eso haría el proceso un poco más, eso haría más difícil de hacerle seguimiento a los commits que hacemos en la rama. ¿Ok? Entonces, por lo general, squash and merge. Por supuesto, eso también depende de la empresa. Pero en la mayoría de las empresas en las que he trabajado últimamente, con una sola rama, con un squash es suficiente. No necesitamos tener varios commits para esto. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? Ok, señores, hasta aquí llega nuestro trabajo como desarrollador. Nuestro trabajo de desarrollador es crear la rama de trabajo, hacer el pull request, corregir los cambios que nos soliciten en el code review, subir los cambios nuevamente a la rama, que se revisen nuevamente, y ese proceso hasta que ya no haya más comentarios, y en ese punto, cuando reciba la aprobación, hacerle merge a la rama de pelo. Eso, por lo general, en empresas que ya tienen su proceso, que ya tienen personal para diferentes roles, hasta aquí llega. Entonces, nosotros como desarrolladores completamos la tarea. Ahora, les voy a mostrar, lo siguiente que les voy a mostrar es ya para los líderes que se encargan de despliegue o de preparar un despliegue. ¿Ok? Entonces, ya estando acá en Develop, yo me voy a ir acá. De hecho, también se podría hacer por aquí. Lo podemos hacer acá en Develop o lo podemos hacer en la nube, localmente, perdón. Lo hacemos en la nube o localmente. Entonces acá, en mi repositorio local, vamos a limpiar esto. Vamos a colocar Git. Primero verifiquemos. Git status. Para verificar que estamos en esta rama. Si yo me voy a Git checkout develop, nos vamos y vemos que no está el archivo. De hecho, observen que aparece el archivo como eliminado, tachado. ¿Esto por qué? Porque la rama develop, eso es lo que les estaba comentando. Actualmente mi rama local develop no está sincronizada con mi rama de la nube. Por eso tengo que hacer git pull. Y vean que acá me está diciendo, cuando yo hago el comando git pull,
que se consiguió un commit, se descargó, que significa la creación de un archivo README, y ahora podemos ver el archivo. Por eso siempre que ustedes vayan a trabajar algo nuevo, deben descargar Develop. ¿Ok? Deben actualizar Develop. Y una de las maneras es Git pull. Descargan otra vez el repositorio y los nuevos cambios que estén. Siempre. Un error común que sucede es que comenzamos a trabajar con una versión vieja de Develop, ¿verdad? Comenzamos a hacer nuestro código y de repente hay código que necesitamos modificar que ya es obsoleto, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Entonces que vamos a implementar una solución que no se adapta a la última versión del código. Cuando después vayamos a hacer la revisión y hacer el merge, nos damos cuenta de que esa versión de código no es compatible con lo que está actualmente. Probablemente nos toque volver a hacer el trabajo o parte del trabajo. Otro de los posibles problemas que puede ser trabajar con una rama obsoleta es que se incrementa el número de conflictos. ¿Ok? Entonces, siempre, chicos, o sea, sé que soy iterativo con esto, hacer pull. Cuando se cambia de rama, sí, sí sería una buena práctica. Siempre que vayas a trabajar en una nueva rama, me parece, Marcelo está haciendo ese comentario, siempre hay que hacer pull cuando se cambia de rama. Sería una buena práctica. Porque yo les comenté que hay ramas que cuando uno crea la rama es intocable. Pero en ciertas ocasiones me ha tocado trabajar en ramas adicionales, pseudo ramas, con otro compañero. Y para evitar, ¿verdad? Este problema, tenemos que estar descargando esa rama porque dos personas están trabajando o haciendo cambio en el mismo proyecto o en la misma tarea, ¿ok? Entonces, sí me ha pasado, es algo que sucede muy pocas veces, pero como puede pasar, entonces es bueno que siempre que cambien de rama, hacer un git pull. Porque si están trabajando en una rama, en un feature con alguien más, descargo y así tengo lo último, ¿vale? Entonces, siempre hagan eso. Es sano. Observen que es un comando sencillo, no toma nada de tiempo y lo más que puede pasar cuando ejecutamos un git pull es el código está actualizado. Entonces, siempre hagamos un cambio. Inclusive, si ustedes tienen que por algún motivo ir a main a hacer un patch o un hotfix de main, perfectamente pueden irse eh, a main y en ese caso también van a tener que hacer un git pull. Entonces, siempre que cambie de rama, hagan el git pull para evitar trabajar con código antiguo. Vale, entonces ya con esto tenemos, digamos, el trabajo de haber agregado el archivo README. Y ahora les quiero mostrar esta otra parte para que vean cómo funciona el proceso completo. Después que esto está integrado, por lo general se crea otra rama. Git checkout-b, vamos a llamarle stage. ¿Ok? ¿Por qué se crea esta rama? Se vean que ahora tenemos tres ramas principales, entre comillas. Main, Develop y Stage. Esta rama Stage se crea porque a partir de lo que se consiga en Stage, ¿verdad? Vamos a hacer pruebas. Es decir, yo termino la fase de desarrollo, una fase de desarrollo, que esa fase de desarrollo llámese Sprint en Scrum o de cualquier otra manera en cualquier otra metodología. Y tenemos que hacer una entrega, ¿ok? Cuando tenemos que hacer esa entrega va a incluir un conjunto de funcionalidades. Chévere. Cuando ya yo sé que todas esas funcionalidades están en develop, yo creo esta rama. Esta rama puede ser stage o la puedo llamar pre-release o la puedo llamar alfa. El nombre es lo de menos, pero siempre se crea esta rama. ¿Por qué? Porque esta rama tiene lo que vamos a revisar, lo que vamos a desplegar, ¿ok? El nuevo entregable. Una vez que yo tengo esta nueva rama, yo puedo
desplegarla en un entorno de QA y decirle a QA, ok, vamos a comenzar el proceso de revisión de calidad de estas funcionalidades nuevas que estamos agregando. Y ellos hacen su proceso, ¿vale? Ahora, ¿por qué hacemos una rama y por qué no hacerlo directamente de develop? Porque el proceso de desarrollo, ¿verdad? Si tenemos un equipo completo o con los roles suficientes, no para. Una vez que nosotros terminamos este sprint eh, esta fase de desarrollo, ¿ok? Nosotros hacemos un corte y continuamos trabajando. Vamos a la siguiente fase. Y en esa siguiente fase comenzamos a trabajar en las siguientes funcionalidades, ¿cierto? Entonces, mientras QA está haciendo estas pruebas, nosotros vamos trabajando sobre nuevas características y probablemente hagamos commit a develop, ¿vale? Si hacemos commit a develop, entonces, y QA prueba directamente de develop, entonces le van a aparecer nuevas funcionalidades que primero QA no espera y segundo que no forman parte del proceso de revisión, lo cual puede retrasar el proceso de revisión o inclusive afectarlo. Porque probablemente de repente incorporamos un nuevo feature que lo que hace es romper la aplicación y entonces paramos a QA y QA entonces no puede realizar ninguna tarea. Entonces, por eso es que creamos siempre una rama aparte, que eso es como un snapshot, es una fotografía en ese momento en el tiempo del código que tenemos. Y con esa fotografía es que QA va a probar. ¿Vale? QA inicia su proceso de prueba y una vez que QA ha completado su proceso de prueba, en ese momento nosotros podemos agarrar esta rama stage, ¿verdad? Y hacemos el pull request como lo hicimos anteriormente. Pero en este caso, ya hacemos el merge a main. Entonces, tenemos aquí la rama stage, git push origin stage. Vamos acá. Observen, entonces develop tuvo 11, cambios hace 11 minutos y ahora tenemos que stage tiene otros cambios. En este caso, yo podría hacer simplemente create pull and request hacia main, ¿vale? Donde aquí me agrega todos los comentarios que nosotros hicimos en cada commit, él los agrega por defecto en la descripción. Y aquí abajo podemos ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que estamos agregando a main. Le podemos decir create pull request, ¿vale? Simplemente squash and merge y vamos a código, vamos a branch y aquí tenemos entonces que main se encuentra actualizado, ¿vale? Este fue el proceso sencillo. Preguntas o dudas hasta el momento. Ok, recuerden chicos que esta última parte, por lo general, ustedes como desarrolladores no lo van a hacer. Primero. Segundo, puede variar el proceso según la empresa. ¿Ok? Em, y hay muchas opciones para hacer esta parte de despliegue. Hay una que se llama Cherry Pick. Está un ejemplo, este ejemplo que les mostré es un ejemplo simplificado, em, pero depende de cada empresa. ¿Ok? Preguntas o dudas que tengamos. Ok, si no, a ver, vale, si no tenemos más preguntas, entonces vamos a
realizar el ejercicio correspondiente. Hay un documento, por favor, confírmeme a ver si lo pueden visualizar. Yo subí un documento en la carpeta Docs de Zoom, que son documentos, y ahí deberían ver un documento Word que se llama Ejercicio Práctico Clase 1. ¿Me confirman si... Ah, excelente, Brian, que esté todo claro en este momento. Em, si pueden ver ese archivo, porque allí vamos a tener el ejercicio. ¿Me confirman que lo pueden visualizar? No les aparece. Ok. Permítanme a ver si se los puedo compartir entonces directamente por el chat. Sí. Ok. Se los estoy enviando entonces por el chat en formato PDF. Se los envío en formato PDF para evitar problemas de que no tengamos Word instalado. Entonces, el ejercicio es exactamente lo mismo que yo les acabo de mostrar y la idea es que ustedes puedan hacer, puedan practicar con esto, ¿ok? Entonces, con la diferencia de que si no tienen cuenta GitHub, ¿vale? La eh, creen el repositorio, ¿vale? Ahí están las instrucciones. Si tienen dudas, avísenme, voy a estar acá, me avisan. em, y compartimos pantalla, vemos qué les está sucediendo. Yo estoy aquí para apoyarlos entonces para hacer este primer ejercicio, ¿ok? Entonces este sería nuestro primer ejercicio para el curso, donde vamos a ver o donde vamos a practicar todo lo que les había comentado acerca de, de Git. Por otro lado, déjenme compartirles el repositorio. Ahorita que lo estoy pensando, creo que le puse un mal nombre a ese repositorio porque se me ocurre que podríamos hacer varias cosas con él. Les voy a compartir el repositorio porque por lo menos aquí tienen, observen esto, ya como tiene un README, vean que todo lo que está en el README aparece aquí. Para que lo tengan como referencia, se los voy a enviar al Zoom también. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. Tienen eh, demo 1 para que puedan ver entonces los comandos y la explicación de los comandos. Tienen el ejercicio práctico. Comenzamos ahora. A las 7 tomamos un break de 10, 15 minutos y luego continuamos. Yo creo que en una hora deberíamos estar terminando este ejercicio. Entonces, si son las 6:30, tomamos el break de 15 minutos. Más o menos a las 7:50, casi 8, deberíamos estar completando este ejercicio, ¿ok? Vale, chicos, iniciamos. Entonces voy a mutear mi micrófono, pero cualquier duda que tengan me escriben y estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier aclaratoria que tengan, ¿ok?